en los cielos. Nuevamente estamos ante tu presencia, mi Dios. Gracias por este día y gracias por permitir adorar a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y así, mi Dios, te pedimos en esta mañana de que tú seas el invitado y que nos hable a través de tu siervo, nuestro hermano Alejandro, que está preparado para dar el estudio. Así, te pedimos, mi Dios, de que tu gran poder y misericordia y sabiduría pueda transferirnos a través de tu santa palabra por medio de tu siervo. Gracias, Señor. Te pedimos una bendición para todos los que estamos presentes y los que están por llegar. Mi Dios, bendiga a tu amada iglesia en gran manera. En tus manos nos encomendamos y invocamos tu bendito nombre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. He estado la semana con mucho trabajo y también he estado meditando acerca de este estudio. Iba la semana pasada de camino a Logroño y me dio la oportunidad, mi Dios, de estudiar el Salmo 51 con nuestro hermano Henry Llanes. Y una vez que terminé las clases con mi hermano, que es de Ecuador, le llamo y le digo: ha sido para mí maravilloso estudiar la palabra junto a ti, hermanito, y deseo dar este estudio a la iglesia. Y me envió su presentación. Y estuve conversando con él acerca de cómo restaurar el alma. A veces no sabemos en la situación que nos encontramos. A veces no conocemos ni siquiera cómo está nuestro corazón, porque ni siquiera nosotros aún conocemos lo que hay en las profundidades de cada uno de nosotros. Y para dar contexto un poco a este tema de cómo restaurar el alma, hay varias cosas que nosotros nos pueden hacer alejar de Dios. Y si yo pienso en el Salmo 51, ¿qué cosas tuvieron que pasar para que el rey David se alejara de Dios? Y el apóstol Pablo decía: mire aquel que está firme y que no caiga, porque quizás nosotros decimos en nuestros corazones, dentro de nosotros mismos: yo soy un hombre o una mujer de fe, yo no estoy obrando equivocadamente y quizá estoy muy firme en lo que estoy haciendo en mi vida y estoy muy consciente de lo que vengo haciendo en mis decisiones. Y el apóstol Pablo: mire aquel que está firme, que no caiga. Y el mismísimo David, usted va a saber hoy por qué él se cayó. Quizás usted se levanta en la mañana, un día domingo, se acerca a la congregación, toma del pan y de la copa, trae una ofrenda y lleva una vida así durante muchos años, pero cuando vienen los problemas y las tribulaciones, ahí usted se da cuenta si realmente ha estado sirviendo al Señor o realmente usted tiene un problema con su alma y no está consciente de que ante las pruebas de este mundo, ante las tribulaciones de este mundo, su prueba va a ser que usted se separe de Dios o usted se una aún más a Dios. Y hay un capítulo de Lucas, antes de pasar al rey David, Lucas capítulo 12, lo tengo aquí en pantalla, se los voy a ir colocando. Dice: aunque la vida del hombre se desarrolla aquí en la tierra, nuestros objetivos no deben ser solamente de aquí. Lucas capítulo 12, 16 dice: esta es la parábola del rico insensato. Jesucristo hablando. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores, allí guardaré todo mi fruto y mis bienes, y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20.
Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, si yo proveo para mi casa un hogar, me compro un carrito, le compro el carrito a mi esposa y busco siempre lo bueno para mi hogar, no es algo malo, sino que no tiene que ser el centro de mi vida. Inclusive si dedico a darle estudio a mis hijos, universidades y cosas buenas, pero no es el todo al tema de lo material. Y Dios nos está abriendo aquí la mente a lo espiritual. No todo puede ser siempre lo material. Hay que ser ricos para con Dios. Entonces, usted hoy va a aprender cómo analizar el Salmo 51 de una manera correcta, y la historia de David comienza en la Escritura, que hemos visto estas clases también en estudios bíblicos. Estas clases han comenzado con el libro de Samuel en Reyes de la Biblia, que estuvimos dando con Pedro Rodríguez. Y hay un texto, usted lo puede leer, por favor, me lo puede ayudar. Hechos capítulo 13, versículo 22. ¿Cómo restauramos el alma? Ese es el tema de este estudio. Usted puede intervenir, puede participar. ¿Cómo restaurar el alma? Necesariamente tenemos que restaurar nuestra alma. No sabemos en qué condición estamos ante Dios. Quizás nos estamos congregando todos los domingos, pero en el momento de la prueba y la tribulación, allí es donde nuestra fe va a ser probada y Dios va a ver en tu corazón y en tu alma cómo estás. Hechos 13, 22. Por favor. Amén. Quitando se levantó por rey a David, de quien yo también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo se entiende, hermano Jorge, lo que usted acaba de leer, que Dios le dice a David, es un corazón conforme al mío? Y lo vemos pecando en el libro de Samuel, en adulterio, en fornicación, en mentira y en asesinato. Esto es lo que vamos a tratar de comprender. O sea, yo quiero tratar de llegar a vuestros corazones en por qué David cayó. ¿Qué ocurrió en la vida de David para que él cayese de tal manera? Hay propósitos en nuestras vidas, hay propósitos de nuestras vidas donde tenemos que ir pensando en por qué sucedieron estas cosas. Y el rey David, aparte de ser músico, aparte de ser un gran pastor de ovejas, él, cuando estaba en una correcta relación con Dios, ¿qué hacía? Componer salmos y cantar a Dios. Eso es algo maravilloso en el rey David. ¿Por qué digo esto? Escribió 73 salmos que tienen el título. Hay una cosa importante que te quiero mostrar. Si tú abres un evangelio, Nuevo Testamento, hay títulos que tiene la escritura. Son títulos que una editorial se encargó de colocarlos allí para que tú te orientaras un poco en la palabra de Dios. Los títulos de los salmos son propios de la escritura de la palabra de Dios. Nadie, ni una imprenta, ni alguien te los está colocando allí para que tú puedas orientarte un poco. No, no. Son, por decirlo así, originales de fábrica, por decirlo en esta expresión. Y estos textos y estos títulos se le atribuyen única y exclusivamente en la caída de David, cuando él pecó contra Betsabé y contra el mismísimo Dios en el Salmo 51. Y esa historia comienza en 2 de Samuel capítulo 11. Vamos a ir a entrar en contexto antes de pasar a Salmo 51. 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 11.
Esta historia usted la conoce, y David estando en la azotea de su palacio, eso es lo que está narrando 2 Samuel capítulo 11. Estando en la azotea de su palacio, observa y mira en otro edificio a Betsabé que se está bañando. Y él manda a un siervo suyo y le dice, tráeme a esa mujer. Y para conocerla, ¿no? En este caso. Y hermanito, en ese preciso instante comienza la aventura amorosa. No una aventura de turismo, no una aventura de conocer un nuevo país, no una aventura de un trabajo, no, una aventura amorosa, irrumpiendo a la ley de Dios en el pacto matrimonial, y va mucho más allá, porque lo que va a desencadenar todo esto es una vida descuidada, una vida que quizás nosotros estamos conscientes y firmes de lo que estamos haciendo, pero él no sabe que está descuidando su relación con Dios. Y la historia continúa porque él va a hacer que Urías lo deje en una plática con el rey porque eran amigos. Si usted lee el libro de Samuel, hay una historia de los valientes de David. Inclusive estando en el cumpleaños de Cristian, mencioné un poco ese texto. Y si usted lee los valientes de David, son personas que están dispuestas a dar la vida por el rey, David. Y Urías es llamado al palacio y David le dice, ve y acuéstate con tu esposa y regocíjate con ella. Le digo, yo no voy a ir a dormir con mi esposa. Mi pueblo y mi ejército está batallando y yo no voy a estar aquí. Pero vente, vamos a tomarnos algo. Le ofrece alcohol y vamos a brindar por ello. Digo, aunque yo tome, amado rey, no pienso ir a la casa de mi, porque mi pueblo y mi ejército está batallando allí. Y empiezan las maquinaciones del hombre perverso. Bueno, ya que este no quiere dormir con su esposa y yo dejé embarazada a Betsabé, yo tengo que buscar la forma de que esto se solucione. Vamos a pensarlo de otra manera. Vamos a enviar cartas de la misma mano de Urías, hermanito. Si usted lee el capítulo 11, el rey David le entrega una carta de sentencia de muerte al propio Urías, como un sello real que Urías no la puede leer. Lo pusieron al frente de la batalla y lo dejaron solo. Entonces David comete, hermanito, fornicación y adulterio. Dos conceptos muy distintos para que usted lo conozca. Fornicación, acto sexual; adulterio, irrumpir el pacto matrimonial de Dios. Y después comete asesinato. Entonces, pregúntate por qué David ha caído de esta manera. ¿Por qué David cayó de esta manera? Y luego que las consecuencias del pecado vienen, 2 Samuel capítulo 11, 27 dice la palabra de Dios. Y pasado el luto, envió David y trajo a su casa, y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue, ¿qué dice aquí, hermanito? ¿Qué dice la palabra? Desagradable ante los ojos de Jehová. Hay un texto y una frase que me llama la atención, y es este. Y pasado el luto, me fui al Levítico y me fui al Deuteronomio para saber cómo era el luto de un judío de la antigua ley de Moisés. El luto por un hijo muerto duraba 1 año. Mira lo que te voy a plantear. Durante el luto del rey David, ¿David seguía yendo a la sinagoga a adorar a Dios? ¿Sí o no? Sí, iba. El rey David durante el año de luto sacrificaba holocaustos porque le correspondía como rey con los sacerdotes. Sí, lo hacía, porque le correspondía su parte. Iba cada primer día, no, cada sabbat iba a adorar a Dios
y según las fiestas del año, las cumplía porque era mandato de Dios. Pero él no se daba cuenta que él era desagradable ante los ojos de Jehová durante un año entero de luto. El rey David entraba en la sinagoga, imagínate esta escena, hermano, con un cordero, con un cabrito, con unas palomitas, porque eso es lo que dice el Levítico, y ofrecía holocausto a Jehová, y se agrandaba, y se gozaba, y cantaba salmos e himnos a Dios. Pero él no se daba cuenta que era desagradable ante los ojos de Jehová. Y si nosotros venimos a una congregación, por eso es que yo empecé el estudio de esta manera, vengo, participo de la cena, de la ofrenda, hablo con mis hermanos, me voy a mi trabajo nuevamente y vuelvo el domingo y me llevo mi vida de esa forma. Y no trato de entender realmente lo que está ocurriendo en mi alma y en mi vida. Dios te bendiga, varón. Puede, hermanito, que yo esté siendo desagradable ante los ojos de Jehová. Puede que esté pasando eso por consecuencias de nuestros pecados. Por consecuencias de nuestros pecados. Esto porque usted va a decir algo. Ahí David predicadamente no perfectaba porque lo logró. Y como usted dice, un año estuvo de luto, pero ese año yo creo que eso era como una hipocresía. Así es, tal cual. Así es. Dice la palabra en 2 de Samuel 12:1. Y Jehová envió a Natán, hermano. Yo quiero parar aquí, hermanito. Los líderes de esta congregación, amados siervos del ministerio, ¿quién de vosotros se acercaría al mismísimo rey de Israel que ha matado a Goliat, que ha matado a otros gigantes, que ha conquistado ciudades enteras, que ha matado a millares de ejércitos paganos, y a decirle, tú lo estás haciendo mal y desagradable ante los ojos de Dios? ¿A qué punto voy? ¿Quién puede decirle al rey de Israel que lo hace mal? ¿Cómo le te acercas tú al rey de Israel a decirle tu vida está mal encausada? Solamente lo puede hacer, ¿sabes quién? Un siervo de Dios, un profeta de Dios, porque el mundo no le va a decir nada al rey, porque lo que haga el rey bien estará, porque eso es lo bueno para el pueblo. Lo que haga el rey no va a tener ningún problema, pero un siervo de Dios sí le va a decir al rey de Israel que lo está haciendo mal. ¿A qué punto voy con los siervos de aquí? Los siervos de Dios, cuando nosotros hagamos algo mal, ¿quién le llama la atención a uno de nosotros? Amada iglesia. Si yo veo que mi hermano Jorge peca contra Dios, ¿quién se le acerca a Jorge a decirle tú lo haces mal? No puede ser cualquiera, hermanito. A ese punto voy. Porque con la vara que midas, serás medido. Si yo quiero acercarme a Jorge a decirle lo está haciendo mal en tu vida, perdona que usted lo ponga de ejemplo hoy, hermanito, Sí, usted. decir, Ya le doy la palabra. Yo tengo que acercarme como se acercó Natán, con una prueba de lo que está ocurriendo, con un contexto, y hacer que el hermano vuelva al camino. No es para humillarlo, no es para que se vaya de la congregación. Entendiéndole que lo que lleva con su vida está mal. Hermanito Jorge, por favor. Usted es el ejemplo esta mañana, me disculpa. Sí, hermano. Yo creo que está muy bien eso, como dices tú, que quien se acerca ante un supuestamente grande. O a un anciano de la congregación de la Iglesia de Cristo. Pero debemos conocer que son seres humanos. Así es. También la táctica que veo yo de Natán es muy astuta, muy sabio, es muy dirigido por Dios. No le puede decir, tú eres un pecador, Así es. tú estás en obediencia, estás cometiendo adulterio, le has quitado la mujer al hombre pobre. ¿Cómo buscó esta táctica
¿verdad? El ejemplo del caminante, de la cordera, de la vaca, que son una sola tenía. Entonces, esa es la táctica que debemos saberle llegar a un hermano, para en vez de que se sienta ofendido, que se sienta exhortado de alguien que lo quiere. Me hiciste pensar en algo importante, ¿no? Hay hermanos de mucha importancia o de mucha envergadura o de realmente de mucha autoridad en toda una congregación. ¿Cómo te acercarías tú a él a decirle lo que estás viendo mal en su vida? ¿De qué forma lo harías? Tiene que ser un siervo de Dios. Tiene que ser un hombre, una mujer de Dios. Porque, hermanito, me hizo acordar mucho de Esther. Esther irrumpió una sala real. Estamos hablando que hombres y mujeres de fe pueden hacer todas cosas. La historia está aquí. La historia está aquí. Tú tomaste la corderita. ¿Cómo es la respuesta de David? Porque estamos viendo por qué cae David. ¿Por qué cae David? Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Qué llevó a David a caer? He escuchado predicadores que dicen porque no fue a la batalla. Hermano, no concluya eso, porque el rey no está obligado a batallar. El rey es rey y puede quedarse en su palacio las veces que quiera. No es ese el contexto de que estamos tratando de buscar. Dice el tema que yo estoy buscando, el verso 7. El verso 7 está más adelante, si no lo buscamos directamente en la escritura. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios, está aquí. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa del Señor, te di mujeres del Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si fuera poco, te habría, hermano, me quiero parar aquí. ¿Qué dice aquí? Te habría, hermano Julio, ¿usted se acuerdan los hijos de David? ¿Se acuerdan? Uno violó a su propia hermana y el otro le quiso quitar el poder a su propio padre. Los hijos de David, el propio linaje de sangre de David. Porque esta palabra está escrita aquí. Si no hubieras pecado, David, yo te habría añadido mucho más. Pero porque tú no has hecho mi caso, tú no has hecho mi voluntad, verás cómo será tu linaje y tu descendencia. Lo verás. Y sufrirás por ello. Sufrirás. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Hermano, ahí está, haciendo lo malo. ¿Por qué David cae? Porque no es el quedarse en el palacio. No es otra cosa, sino porque tuviste en poco la palabra de Jehová. Ahí está lo claro. En los versículos siguientes, Dios pronuncia un juicio para David, que es lo que es el tema de cómo restaurar el alma. Mira el título. Si usted busca el Salmo 51 mientras usted está con su Biblia, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino Natán a él, el profeta. Ese es el título que estamos estudiando para el Salmo 51 de esta mañana. Hemos visto una introducción de por qué ha caído David. Realmente hay cosas en la palabra que usted tiene que despertarle, que usted tiene que hacer que hombres como David también cayeron. Hombres conforme al corazón de Dios también cayeron. Empieza el Salmo y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra, ¿qué dice aquí, hermano? Hay cosas que nosotros, cada uno, hacemos encubierto. Del hermano, perdónenme usted, hermano, del hermano Jorge, del hermano Roberto, del hermano Alejandro, de Luis Alejandro Castellano, de Brian, de Julio, de los líderes de la congregación. Y usted lo hace encubierto. Y pregúntese, ¿estás seguro que te estás encubriendo de Dios? ¿Te puedes ocultar de la presencia de Dios? ¿Puedes hacer algo para ocultarte de Dios? David le dice:
borra mis rebeliones. Él sabe lo que hizo. Él conoce muy bien lo que hizo. Y le está diciendo a Dios, bórralas. Yo sé que nadie aquí en la sala sabe mi pecado. Imagínate tú lo que estoy diciendo. Hace 2000 años y seguimos hablando del pecado de David. ¿Alguien conoce las consecuencias del pecado de David? Sirven para predicación. Imagínate cómo estaría David en esta mañana. Borra mis rebeliones. Usted las conoce, las suyas. Usted le ha pedido a Dios eso. Borra mis rebeliones. Lávame más y más. Cuando yo llego de trabajar, hermanito, de una jornada laboral de 9 o 10 horas que hago, llego sudado, sucio, lleno de tierra, quizás a veces con restos de cobre encima porque paso la radial por los cables y me cae todo ese cobre encima, o polvo, o cosas y me da alergia y todo eso. Yo lo primero que sé es llegar a mi casa y quiero bañarme, hermano, porque me siento mal, me siento un cuerpo sucio, hermano. Eso es físicamente. Usted le ha pedido al Padre, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad. David lo está pidiendo. Él necesita una limpieza espiritual. Una limpieza. Límpiame. ¿De qué? Son dos palabras que subrayan en tu escritura. Rebelión, pecado. Rebelión y pecado. Hay esas dos palabras y la busqué en el griego y luego la busqué en hebreo y me sorprendí con el significado. Perversidad. Y esa la usa el apóstol Juan en Apocalipsis. Los perversos no heredarán el reino. Los perversos. Borra mis rebeliones, límpiame de mi pecado. Amén, hermana, ya voy, gracias, hermanita. Porque yo reconozco mis rebeliones. Usted sabe, hermano. Usted conoce lo que hizo. Usted sabe, aunque vuelvo a repetir, el liderazgo de esta congregación no sepa y su propia esposa no se entere. Pero usted y Dios, sí saben lo que usted. Porque Dios estaba presente cuando David firmó el edicto de muerte de Urías. Dios estaba allí. Cuando puso el sello en el pergamino, Dios estaba ahí. Cuando recogió el pergamino y se lo entregó en la mano de Urías, Dios estaba allí. Dios está, hermano, siempre. No podemos ocultarnos de Él. Hay cosas que me pongo a pensar, ¿por qué cae David? ¿Por qué cae David? Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 11. Creo que ahí está la respuesta, hermano. Al que lo puede ir buscándolo usted. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 11. ¿Por qué David cae? Y no creo que haya sido por la hermosura de Betsabé, hermanito. No creo que haya sido por la flojera del rey en la azotea de no ir a la batalla, hermano. ¿Qué dice el capítulo 12, verso 11? Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de los misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Léame, por favor, el verso 10 y el 12, Roberto. Estoy buscando la palabra que menospreció. Tengo apuntado aquí. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Ahí está. Tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Ahí está, hermano Roberto. Cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, cuando nosotros menospreciamos la voluntad de Dios, cuando nosotros hacemos a un lado la escritura para complacernos a nosotros mismos, empieza usted a rebelarse contra Dios, porque un hijo obediente le dice al padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No soy rebelde a la palabra de Dios. Yo conozco mis rebeliones. No era otra cosa de lo que leía el hermano Roberto Linares.
porque menospreció la palabra de Dios. Ahí está, hermano. Por eso hay un pecado presente, por eso hay una rebelión presente y por eso está la perversidad, por eso está la caída, porque no le damos la importancia a la palabra de Dios como se le tiene que dar. Si la palabra de Dios ha dicho que debemos nosotros de congregarnos, si la palabra de Dios ha dicho que usted tiene que partir el pan, que usted tiene que ofrendar, si usted tiene que orar, si usted tiene que cantar, si usted debe de abstenerse de comer de la sangre y de animales, de idolatría y de ahogamiento, porque lo dice Hechos capítulo 15, tiene que hacerlo. No, pero es que a mí me parece bien que yo lo coma. Pues Dios dice que no. Entendamos un poco la palabra, no menospreciar la palabra de Dios, porque hay dos cosas que hacer. O obedecer a la palabra de Dios, o, aquí está, rebelarse contra Dios. Yo menosprecio la palabra de Dios, David la menospreció, se rebeló contra Dios, causa de la revelación, de rebelarse, pecado. Si usted lee el libro de Job, hermano Jorge dio un buen sermón de ello, hubo una gran, ¿qué cosa? Rebeldía en los cielos y los ángeles se encontraron luchando contra Dios y fueron destituidos de la gloria de Dios. Con la cabecilla de Satán, Luzbel, la serpiente antigua, el dragón, como usted lo quiera llamar. Ese fue el primero que llevó a los ángeles a rebelarse contra Dios y le ocasionó un gran pecado. Si a él no se le perdonó, usted será perdonado sus rebeliones, hermano. Si usted sigue una conducta, me estoy hablando del apóstol Juan, porque hijitos míos, estas palabras me escribo para que no pequéis. Abogado tenemos, pero no pecamos. Primera de Juan. Me ha gustado mucho ese texto. Hay por lo menos 3 cosas que he escuchado. He escuchado hermanos y hermanas que cuando pecan me dicen esto. Hermano Alejandro, el problema es que yo soy muy débil. Yo soy muy débil, hermano Alejandro. Oye, usted tiene que entender, hermano Alejandro, yo soy muy débil. Yo soy muy débil. Y como soy débil, la carne es débil, hermano, la carne es débil. Y por eso caí. Ah, ok. No sigamos pensando así. Segunda cosa que me han dicho, estoy hablando de mi experiencia en Venezuela, de hermanos que han cometido problemas y hemos tratado de restaurarlo. Bueno, Alejandro, un error lo comete cualquiera. Un error lo comete cualquiera. Usted no es cualquiera. Usted es un hijo de Dios. No podemos seguir pensando así. Es que, ¿sabe lo que pasa, hermanito? Que nos gusta a nosotros justificar nuestros pecados. Es que yo caí por esto y por esto y por esto. Amén, hermano. Pero nos gusta justificarnos. Oh, yo soy débil, yo cometo errores, yo no soy perfecto, pero hermanito, ese camino no da dolor al corazón. Ese camino no compunge el alma. Hermano Alejandro, me ha dicho, otro ejemplo. Mire el ladrón en la cruz, 5 minutos antes, ahí se arrepintió para el cielo, sí. Y yo le respondo, tendrías tú que estar clavado en un madero, con las manos agujereadas, los pies traspasados por un clavo de acero, ensangrentado, con mucha dificultad de respiración, muriéndote, para decir que el Señor es mi pastor. Tenías que pasar por allí, porque el ladrón en la cruz, hermanito y hermanita, lo que dijo fue con un dolor de corazón. ¿Por qué? Porque estaba a punto de morir. La condición de él no es nuestra condición. Yo no estoy a punto de morir. Hermanito Julio. Yo creo que más que nosotros justifiquemos nuestros pecados ante Dios, ante los hombres, no vamos a aliviar la carga, no podemos Israel. Sabemos que Dios no hace decisión de pecado. Amén, hermano. Amén. David se siente con su alma sucia, necesita que Dios lo limpie,
Lo que hablábamos de perversidad era el contexto, es pecador ofensor contra Dios. Mis rebeliones, conociendo la ley de Dios y la voluntad, me voy en contra de ello. Aunque lo reconoce, todavía puede limpiarse de su pecado. Todavía, hermano. Seguimos estudiando el texto. Mira el verso 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Contra quién estamos pecando? ¿Contra Urias? ¿Contra Betsabé pecamos? ¿En qué momento está preparada una persona para bautizarse? Cuando sabe contra quién está pecando. Eso es algo muy fácil de detectar. ¿Usted quiere saber que la persona está preparada para bautizarse? Usted pregúntale contra quién está pecando. No, yo estoy pecando contra mis padres, los niños. No, yo pequé contra mi mamá, pido su a mi mamá. No, usted no pega contra su madre, usted pega contra Dios. Usted está pecando contra Dios. Contra ti, solo he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos, no delante del liderazgo de la congregación, hermano. Estamos hablando que esto es una relación con Dios muy seria, muy seria. Y en este texto, hablaba con mi cuñada anoche, hablaba de eso a ella. Cuando nos sentimos culpables, por lo menos enumeré 3 cosas aquí. Cuando siento que mi carga de pecado es muy fuerte, cuando siento que yo he pecado contra Dios, pensamos así. Primer argumento que pongo. Me voy a reunir en la congregación para buscar un poco de Dios, un poco de arrepentimiento, ¿no? Pero hermano, en ese pensamiento de que me voy a reunir en una congregación, voy a sentarme en una iglesia para escuchar lo que dice el predicador, para escuchar cómo cantan, para ver las oraciones. Hermano, si a usted no le duele su pecado, hermano, si usted no se arrepiente realmente y sinceramente de su maldad, o si usted no llora por su pecado, porque esto es causa de dolor. Pecar contra Dios tiene que compurgirte, tiene que darte dolor en el alma. No puede ser alegremente he pecado contra Dios, vengo aquí a sentarme, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Hay otros pecados que cuando la gente se siente muy culpable, ¿sabes qué hacen? ¿Sabes qué hacen, hermanito? Para buscar perdón, empiezan a ofrendar más, porque creen que haciendo más ofrenda se le perdona más pecado. No tiene que ver eso, hermanito, tampoco. Te digo ejemplos de lo que me ha tocado vivir, hermano. O dicen, voy a volverme muy generoso porque su carga emocional y su vida de desastre está tan mala que empiezan a visitar a los enfermos, empiezan a ir a los hospitales, a hacer actos caritativos, empiezan a hacer muchas cosas que no son malas. El detalle es el por qué me motivó a mí a hacer eso. Porque contra ti solo he pecado. En vez de buscar ofrendar más, en vez de buscar una iglesia para que me hablen, en vez de ir a hacer actos caritativos, tenemos que decirle a Dios, contra ti solo he pecado. No hay obras que usted pueda hacer que Dios le pueda perdonar pecados, solamente la sangre de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios quiere que usted confiese sus pecados. Eso es un estudio del hermano Roberto Linares. Usted debe confesar sus pecados. Usted debe hablar a Dios. Usted debe conversar con Dios. Y me acuerdo del estudio de Roberto Linares, porque no es cuestión de hacer una lista de pecados, ¿verdad? No se trata de hacer una lista y empezar a escribir ahí todos mis pecados uno por uno. No se trata de eso. Eso no es lo que está haciendo David. Se trata de que el pecado te ensucia, el pecado te avergüenza, el pecado te contamina el alma. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Por eso
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Usted está entendiendo eso, hermano? Lo que está hablando el rey David. Hay que pensar en nuestros pecados, pero hay que sentir dolor en nuestro corazón por haber ofendido a Dios. Usted tiene que pensar en su pecado, pero saber que usted ofendió a Dios. Usted lastimó a Dios. Primera de Juan 1.9, que no tiene para leer, por favor. Primera de Juan 1.9. Puede leerlo, hermanito. Primera de Juan 1.9. Y comenzamos nuestro pecado y el justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanito. Confesar, hablar con Dios, un cambio de vida. No volverlo a hacer, hermano. Porque David, cuando fue rebelde, lo hizo en la propia cara de Dios. Y David reconoce el problema dentro de sí. Y no se trata de una tentación, hermano. Se trata de que David peca contra Dios, sabiendo que Dios lo estaba mirando. Ahí está. ¿Por qué cae David? Porque menospreció la palabra de Dios. ¿Por qué cae David? Porque él, sabiendo que estaba mal, continuó caminando adelante. ¿En qué momento el hombre es tan soberbio para saber que lo que está haciendo está mal, acusado por la palabra de Dios y a veces por nuestra propia conciencia? Porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo ante los ojos de Dios, y continuamos caminando adelante. Y continuamos adelante. Verso 6 me llama la atención también. Hay una confesión aquí, hermano, en el verso 6. Ya lo vamos a ver. Esto es lo que estaba conversando, Juan 1.9. Hay cristianos que le acusan la conciencia, hacen esto para colmar la culpa, se vuelven generosos en ofrenda. Dios quiere que confiesen el pecado, pero ¿qué es confesar? No es hacer la lista, hermanito. Es confesar, es lo que hace David. El pecado me ensucia, me avergüenza, y si Dios tiene misericordia, me perdona. Debe haber dolor por haber ofendido a Dios. Y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, hermano. Eso es lo que tenemos que nosotros entender. Cuando pecamos, no estoy pecando contra el liderazgo de la congregación, no estoy pecando contra mi mamá ni mi papá, no estoy pecando contra mi esposa, estoy pecando contra Dios. Estoy pecando contra Dios. Verso 6. He aquí tú amas la verdad y lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y Él estando en secreto, ¿qué hace? Te recompensará en público. Hay cosas que yo analizo y pienso de que Dios siempre está tanto en lo íntimo como en lo secreto, y nos hace a nosotros comprender y saber las cosas. David está pidiendo, purifícame, quiero ser limpio, lávame, quiero ser blanco como la nieve. ¿Estás viendo las súplicas de David? No es ir a ofrendar más, no es ir a visitar a los necesitados, no es dar toda tu vida y todo tu dinero a los pobres. No es venir a la congregación, sentarte y volver así durante todo un año, porque puede estar haciendo desagradable ante los ojos de Dios. Te está pidiendo, purifícame, límpiame, lávame. Quiero ser blanco como la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que me has. ¿Qué dice aquí, hermanito? Las palabras de Natán. Las palabras de Natán fueron quebrando los huesos de David. Tú eres ese hombre. Imagínate el dolor del corazón de David. Imagínate el golpe, cómo la palabra de Dios
penetró el alma, descoyuntó los huesos hasta los tuétanos y lo discernió y le dijo a Dios esto: mis huesos están abatidos. ¿Usted siente dolor por su pecado? El Salmo 51 es eso. El dolor de un hombre, no haber pecado contra Betsabé, no haber pecado contra Urias. El dolor de un hombre contra ti somos pecados. Ahí está, hermano. Entender estas cosas nos hacen a nosotros comprender y ver cómo él era antes. Hazme oír gozo y alegría. Yo me acuerdo, hay momentos que yo me siento en la iglesia, aquí con vosotros, inclusive en Venezuela, y hay un canto espiritual y yo lo canto, y hay hermanos que los veo en silencio. Y yo me acerco a ellos: hermano, ¿por qué usted no está cantando? ¿Sabe por qué no canta la gente? ¿Usted se ha preocupado a pensar por qué no canta? Porque hay dolor en el corazón, porque hay angustia en el corazón, porque hay tristeza en el alma. No provoca cantar. ¿Cómo voy a cantar si tengo dolor? ¿Está alegre? Cante himnos de alabanzas a Dios. ¿Está alguno afligido? Cuando usted ve a un hermano que no canta, tómese un tiempo. Se lo digo sinceramente, tómese un tiempo con el hermano. Hermanito, ¿por qué usted no está alabando a Dios? ¿Qué sucede en su alma? ¿Qué sucede en su vida? Yo quiero ayudar a restaurar su vida y su alma. ¿Por qué no canta Dios? Los seres vivientes, los 24 ancianos y todo el reino de los cielos alaba y canta a Dios. Recuerda el contexto que Dios le habló al profeta. David fue escogido por lo interior, pero ¿qué extrañaba a David? La comunión que tenía con Dios, y por su pecado la había perdido. ¿Cómo está su relación con Dios? Hace poco se estrenó la película esta, puso el hermano este ejemplo, me llamó mucho la atención y la tuve que investigar. Porque el Joker siempre está riendo. ¿Usted vio la película del Joker? ¿Alguien ha visto esa película? Yo la he visto muchas veces, en 300 veces diferentes. Tiene un alma partida, pero se dibuja una sonrisa por fuera. Hermano, estamos hablando que eso es algo que me llama la atención. Porque hay gente que está afuera, te muestra una sonrisa y una cara y una ropa y una familia modelo. Usted ve en Instagram, hermano, familias modelos, mujeres perfectas, hombres perfectos, hijos perfectos, niños recién nacidos perfectos. Pero detrás de todo eso, ¿qué hay, hermano? Detrás de todo eso, ¿qué hay? Porque lo que nos ofrece este mundo está ahí, como las películas. Como las películas. Segunda es Samuel 16:11. Pues gracias, hermanita. Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Porque el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, no otro más. Necesito ser restaurado. Voy terminando. Me he quedado ya sin tiempo. Hay por lo menos, en el Salmo 51, hay por lo menos 7 peticiones o 7 cosas que pide David para ser restaurado. Dice el versículo 51:9: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. El verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu recto de mí. Renueva el espíritu recto. No me eches delante de ti y no quites de mí el Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble que me sustente. Estamos hablando de que hay por lo menos 7 cosas que David está pidiendo, hermano. Contra ti he pecado, borra mis pecados. Tener un corazón limpio, crea en mí un corazón limpio, un corazón recto. Anhelo el estar con Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el gozo de la salvación, estabilidad, obediencia. Cuando vemos el Salmo 51, con esto termino. ¿Por qué cae David? Ahí es la conclusión. ¿Por qué el rey David cae? Porque menospreció la palabra de Dios. El rey David se fue a lo hondo porque no hizo caso a la palabra de Dios. Y no fue por desconocimiento, no fue por ignorancia, porque él tenía el dominio de la palabra y voluntariamente menospreció la palabra de Dios. Nosotros, iglesia, no menospreciemos el consejo de Dios.
No menospreciemos la palabra de nuestro Dios, porque nos podemos encontrar en rebeldía. Yo conozco mis rebeliones y contra ti he pecado. Pídale a Dios que lo limpie. Confiésale a Dios su maldad. No le dé miedo. No le dé miedo arrodillarse. No le dé miedo decirle a Dios todo lo que está haciendo mal en su vida. Él va a restaurar su alma. Necesitamos restauración. Necesitamos ser consagrados a Dios. Necesitamos tener un corazón limpio. Bienaventurado el que tiene un corazón limpio. Porque ellos, ¿qué pasa? ¿Qué dice el fin de ellos? Amén. Imagínate David durante un año entero, estando de luto en la congregación, ofrendando, participando de las fiestas del Sabbat de los judíos y todas sus fiestas memoriales de todo el año, y era desagradable ante los ojos de Dios. Un año desagradable ante los ojos de Dios. Pensemos en esto, hermano. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde, Beto.